¿Qué es lo importante? Más que eso, porque si alabas a Dios es por algo, porque te dejas hacer. ¿Qué es lo importante? Dejarse. ¿Qué es lo propio del hombre? Dejarse hacer. Y si me dejo hacer, ¿qué pasará? ¿Qué pasa? Que Dios hace. Y si no me dejo, pues Dios también hace. Porque Dios siempre hace. ¿No habéis escuchado esa canción que dice que Él siempre obra? ¿Cómo es esa canción? Siempre estás obrando, nunca dejas de obrar, siempre está haciendo, Dios siempre está obrando. Porque su obrar, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios hace lo que es. Dios, ¿qué es? Fundamentalmente, podemos dar un curso de Dios y luego terminar diciendo, empezamos el curso diciendo Dios es un misterio, terminamos diciendo Dios es un misterio, pero lo que define a Dios es, si Dios hace lo que es, ¿qué es lo que está constantemente haciendo? Amando. Oye, muy bien, ¿eh? Positivo. ¿Cuántos puntos positivos? Dios está siempre amando, porque Dios hace lo que Él es y Él no deja de hacer. Pero si Él está constantemente amando y yo estoy bloqueando su acción, porque la acción de Dios respeta mi libertad, si yo me dejo hacer, si yo me dejo llevar, dejarse hacer por Dios es lo mismo, digamos, equivalente a dejarse amar. Si me dejo hacer es que me estoy dejando amar. Y si me dejo amar, soy una persona nueva. ¿Por qué? Soy transformado. Porque lo que cambia es el amor. ¿A que sí? Lo que realmente cambia es cuando uno es amado. Y cuando has sentido ese amor, ¿no? Cuando te enamoraste de esa persona que pensaste, bueno, que sentiste que era la persona de tu vida. Entonces, cuando te sientes amado, te experimentas amada de tal manera que eso te toma por completo, tu vida cambia. La cara cambia, ¿no? Cuando es una persona que tiene la cara de una manera distinta, alegre, sonriente y tal, dice, ¿a quién has conocido? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿No? Porque haya pasado algo. Pues si tú te dejas hacer, te dejas amar, tu cara cambiará, como la de Moisés. Su rostro resplandecía por la gloria de Dios, porque contempló cara a cara la gloria de Dios. En esta vida tenemos momentos, porque estamos para vivir en la gloria de Dios. La salvación, ¿qué significa esto? La salvación no es solo liberación de, sino es la vocación del hombre, el destino para el que hemos sido creados. Hemos sido creados para la salvación, y salvación equivale a divinización, a participar de la vida divina, a ser gloria de Dios. Entonces, la alabanza ¿es lo más importante? No, es un medio. ¿Cuál es el fin? Ser gloria de Dios, ser salvado. Dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, en el principio y fundamento, que el hombre ha sido creado ¿para qué? Para alabar a Dios, hacerle reverencia y salvar su alma. Mediante esto se salva. Es decir, el hombre ha sido creado ¿para qué? Para salvarse, para participar de la vida de Dios. Y la alabanza es un fin inmediato, es un fin a través del cual yo puedo llegar a esa gloria de Dios. Y Dios nos da para esta vida unas ayudas, porque en esta vida necesitamos ayuda, ¿o no? Y cuando uno cree que no necesita ayuda, ¿qué pasa? Pues que vienen problemas, vienen dificultades, ¿para qué? Para decir, necesito ayuda. Quien no necesita ayuda, que levante la mano. Muy bien, todos necesitamos ayuda. Quien necesita ayuda, que levante la mano. Muy bien. Gloria a Dios. Necesito ayuda. ¿Sabéis cómo se dice en latín ayuda?
Auxilium significa auxilio. Socorro, auxilio, ayuda, ¿no? Ayúdame, auxilio. Y la teología de la gracia habla del auxilio. Para San Agustín la gracia es esa ayuda de Dios para poder hacer el bien. Necesitamos la ayuda. Entonces, un sentido de gracia, la gracia, que es una palabra que hace mucha gracia, porque es muy amplia, es ayuda, es la ayuda. Y Dios nos da gracias para ayudarnos en esta vida. ¿Y qué gracias tenemos? Pues tenemos dones naturales que nos da la creación, dones que nos ha dado Dios, por lo cual somos a imagen suya, ¿no? La inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar, la capacidad de acoger a Dios, de reconocerle, ser capaz de Dios, son dones que Dios nos ha dado en nuestra naturaleza. Por eso el hombre puede acceder a Dios. Nos dio dones preternaturales que perdimos por el pecado original y nos da dones sobrenaturales, dones que vienen del Espíritu Santo. Y hay dos tipos de dones que vienen del Espíritu Santo, los dones santificantes y los dones carismáticos. San Pablo nos habla en la 1 Corintios 12, dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Por eso yo cojo la palabra de San Pablo y te digo: en cuanto a los dones espirituales, no quiero que estés en la ignorancia. Porque cuando eres gentil, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir: anatema es Jesús. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas. Entonces San Pablo nos habla aquí de los dones carismáticos o carismas. ¿Qué es un carisma? Es una ayuda, una gracia, una ayuda para poder llegar a la divinización, a la salvación, a ser como Dios. El carisma es una ayuda. Es una ayuda para este tiempo. Cuando ya está en el cielo, disfrutando de la gloria de Dios y alabándole por siempre, necesitaré carismas, necesitaré ayuda. Ya estoy en la gloria, disfrutaré de la gloria y compartiré la gloria con los demás. No necesito ya los carismas, pero en esta vida necesito carismas. Dice el catecismo que los carismas están enfocados para la santificación. Lo importante es la santidad, la santificación. Y santidad, salvación, divinización son equivalentes. La santidad es ser santo como Dios es santo. La salvación es participar de la vida divina, ser deificado, divinizado. Quien quiera profundizar en estos temas, que se apunte a teología. Pues este es el fundamento, es importante tener los fundamentos. El carisma es una ayuda para la santidad, para ir siendo ya en esta vida glorificado, en este proceso de divinización. Entonces, pero son importantes. Aquí dice San Pablo, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es Dios que obra en todos. Entonces aquí atribuye San Pablo al Padre, Dios que es el Padre, el obrar. Dios obra, siempre está obrando. El Padre obra a través del Hijo por el Espíritu Santo. La Trinidad en conjunto obran, el Padre guía esa operación. Dios hace distintas cosas, pero hay un solo Dios Padre. Hay distintos ministerios. Los ministerios son servicios estables para ayudar en la vida de la Iglesia. San Pablo atribuye los ministerios al Hijo. Y hay diversidad de carismas que atribuye al Espíritu Santo. Dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Para qué sirven los carismas? Para provecho común. Para decir que te aproveche, para tu edificación, para que tú crezcas. Los dones santificantes que recibimos en el bautismo, los 7 dones del Espíritu, son para mi provecho. Los dones carismáticos son para ayudar a los demás. Entonces hay distintos carismas, y dice San Pablo, sigue diciendo,
1 Corintios 12, versículo 8. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro carisma de curación, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Aquí tenemos unos carismas de los que habla San Pablo. Vamos a fijarnos en unos pocos. Dice 3 carismas de palabra. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y palabra de profecía. Hay palabras que Dios quiere decirme y a veces yo no, pues Dios me habla de muchas maneras. Dios me habla a través de su palabra, de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Dios me habla a través de los acontecimientos. Hay formas de hablar de Dios que son más extraordinarias, porque hay carismas ordinarios y hay carismas extraordinarios. Y un carisma extraordinario es la profecía. Todos tenemos el don de profecía, porque somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes, pero el carisma de profecía, de una palabra inspirada por Dios a alguien que le da ese carisma para que me la dé a mí, pues eso no lo tiene todo el mundo. Ayer escuché alguna palabra de profecía. ¿Por qué se sabe si es profecía? La profecía dice, 2 capítulos después, 1 Corintios 14, dice San Pablo: el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Carisma de profecía no es anunciar catástrofes, sino, según San Pablo, es para edificar, exhortar y consolar. Entonces, si has escuchado una palabra que te ha edificado, que te ha construido, que te ha ayudado de esta manera, que te ha consolado, pues una palabra de Dios, de parte de Dios, y eso es palabra de profecía. Palabra de conocimiento es una palabra que Dios da al que tiene el carisma, que le revela algo que no puede conocer, que no conoce, que no sabe, y sin embargo Dios le da una palabra. ¿Y qué sentido tiene esta palabra de conocimiento? Pues al ver que alguien me dice algo de mi vida que él no sabe, o sea, que no tiene, pues eso, que no me conoce, entonces eso me abre, diciendo, anda, Dios, o sea, aquí está pasando algo, ¿no? Y eso abre a la fe. Puede abrir a la fe, a lo mejor a uno dice, socorro, ¿no? Sabe mi vida y se va corriendo, ¿no? Pero puede pasar de todo. Pero la palabra de conocimiento es para abrir a la fe, ¿no? Para abrir el corazón. Entonces, casos célebres de personas que tenían palabra de conocimiento, aparte de Jesús, que lo sabía todo, ¿no? Y que le dijo a Natanael, le dijo, Natanael, tú estabas debajo de la higuera. Y dijo Natanael, ¿y tú quién eres? ¿Por qué lo sabías? Lo que yo estaba pensando y lo que estaba haciendo debajo de la higuera. Nunca se ha aclarado qué hizo Natanael debajo de la higuera, pero se quedó extrañado. El Padre Pío, cura de Ars, pero estos son carismas también de hoy, que uno puede conocer lo que hay en el corazón del otro, pero nunca va a revelar Dios algo que no sea para el bien de la persona. No, por eso no hay que temer. El demonio también puede revelar cosas, porque en el mundo preternatural, pero el demonio siempre va a hacer daño. Aquí es para hacer el bien. Entonces, una palabra de conocimiento es para abrirnos más el corazón. ¿Has podido escuchar una palabra de conocimiento? También la palabra de sabiduría es una ayuda, es menos extraordinaria, pero es una ayuda porque alguien te dice algo que a lo mejor no es escondido, puede ser que te conozca, pero esa palabra te da a ti un ánimo, te da a ti una esperanza. Mejor una palabra de sabiduría te puede llegar a una predicación. Es decir, estas palabras son carismas para ayudarnos. Como hemos dicho, los dones sobrenaturales, los dones espirituales, son para auxilio, ayuda en nuestras vidas. No son definitivas y tampoco hay que vivir de los carismas. Hay extremos, hay personas que niegan los carismas,
como ha pasado en la historia de la Iglesia, y hay algunos que solo esperan de los carismas, ¿no? A ver si alguien me dice lo que tengo que hacer, a ver si viene aquí un profeta, un gurú, alguien que me diga lo que... ¿no? Pues no, hay que también hacer un equilibrio porque son ayudas para el propio crecimiento, para la santificación, que es lo más importante. Entonces, hay carismas de palabra y otros carismas, como hemos escuchado, de alivio o de sanación, ¿no? Como los milagros, la curación, ¿no? O sea, carismas pues ciertamente llamativos. Y a veces uno de los carismas que habla aquí, que también es de palabra, habla de lenguas y discernimiento e interpretación de lenguas. Una de las cosas que más llama la atención cuando uno viene a una reunión como esta es ¿qué es eso? Arameo o no sé, la lengua, ¿no? Son cosas llamativas que sorprenden, ¿no? Que a veces llaman la atención. Algunos pues les parece como, bueno, pues como bonito, otros diciendo, no sé, esto no lo he escuchado nunca en misa de una y a mí esto no me cuadra. Yo que voy a mi misa, voy a tal, y esto a mí, ¿esto qué es, no? Pues el don de lenguas que fue dado en Pentecostés a los apóstoles, de tal manera que todos, en un momento dado, estaban hablando en el lenguaje del Espíritu, dice Hechos de los Apóstoles 2, hablaban en el lenguaje del Espíritu, es un lenguaje del Espíritu, inenarrable. Dice San Pablo que son gemidos inefables. Inefables es como que no se les puede dar un contenido racional, se nos puede encorsetar. Entonces, la oración en lenguas nos abre a todos los carismas y nos abre a dejarnos llevar por el Espíritu. Es sorprendente, pero es impresionante. Es un don que podemos todos tener, pero también es un carisma que actúa y que con oración de lenguas pues sanan personas y liberan las personas del mal. O sea, cuando Dios da este carisma pasan cosas extraordinarias. Es el lenguaje, un lenguaje sobrenatural. También el demonio habla en lenguas demoníacas, porque es un lenguaje, es otro lenguaje, no es el lenguaje conceptual, es un lenguaje sobrenatural. Entonces, yo en exorcismos he tenido conversaciones con el demonio en lenguas, de lucha, combate en lenguas, ¿no? Algo que si me lo llegan a contar a mí hace un tiempo, digo, no sé. De hecho, si yo estoy ahí sentado y lo escucho de alguien, diría esto, a lo mejor me voy corriendo, ¿no? Salgo de aquí corriendo. Pues no, hay un mundo sobrenatural. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos anclados muy en lo mundano, en lo terreno. Y este mundo sobrenatural, claro, se percibe cuando entras en la vida en el Espíritu. Y eso es lo que os proponemos, vivir la vida en el Espíritu, para dejaros llevar, para que viváis en Dios, para ya participar de la gloria de Dios. Y los carismas son ayudas, no son absolutos, son medios, no son fines. Entonces, el carisma de lenguas es sorprendente. Luego hay otras situaciones que también son sorprendentes, ¿no? A mí me ha pasado una vez confesando que alguien se ha caído y que no... digo... Luego se levantó y digo, ¿qué te ha pasado? Dice, no sé. Y digo, madre mía, esto, a ver qué hacemos con esto. Cuando se ve gente ahí cayendo, dices, pero esto qué es, ¿no? Que yo en misa de 12 tampoco lo veo. En la de una, ¿no? Pero en la 12 tampoco. Y digo, entonces hay cosas como llamativas, ¿no? ¿Qué es el descanso en el Espíritu? El descanso en el Espíritu es una manifestación de uno de los frutos del Espíritu. Vamos a hablar de dones, carismas. Un fruto del Espíritu es la paz. Paz, alegría, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, alegría, caridad, ¿no? Longanimidad, ¿no? Grandeza de ánimo, longanimidad, la paciencia, son frutos del Espíritu, frutos. Un fruto es la paz, ¿no? Como, ¿por qué esto sucede? Sucede cuando es un descanso verdadero, ¿no? Porque hay gente también que a lo mejor ya viene a estas cosas, está sugestionada, hace
Y eso es un piscinazo en la carne, no es un descanso en el espíritu, ¿no? Y hay alguna persona, no está aquí, así que tranquilos, que digo, ¿qué se va a tirar? Porque siempre lo hace, ¿no? O sea, si ocurre siempre, pues hombre, no sé, es un poco peculiar, ¿no? Pero el descanso en el espíritu es como un fruto del espíritu que hace como que uno no tenga ya fuerzas, que no se sostenga, como que no te sostienes. Y entonces cuando tú no te sostienes, no estás ahí luchando, entonces te dejas hacer más fácilmente. Es un modo que el espíritu usa para noquearte y para que te dejes hacer. Te reduce ahí para... Pero puede ocurrirte sentado, ¿no? Puede tener un descanso sentado, ¿no? Como... O sea, caerse no es necesariamente un descanso en el espíritu. Es el fruto de la paz que te deja en un estado como de relajación, de no reaccionar. De hecho, en el descanso del espíritu se escucha todo, no se pierde la conciencia. Si uno pierde la conciencia, entonces ya hay que llamar al SAMUR, porque ya es otra cosa, puede ser una epilepsia, un desvanecimiento, ¿no? O sea que si tú te pasas y pierdes la conciencia, avísanos. No sé cómo, pero... Entonces, no pierdes la conciencia, pero como que no te puedes mover, ¿no? Como que sientes como que no... que a veces... quiero ir, no, y no puedes. No, pues ahí es una llamada de dejarte hacer. A veces ahí puede Dios sanar, puede Dios hacer, o simplemente te da la calma. También a veces uno en ese momento puede experimentar reacciones físicas, ¿no? Si hay tensiones acumuladas, pues a lo mejor uno empieza a agitarse un poco, y eso es que como todo lo que no hemos expresado se somatiza y se queda dentro, a veces en oraciones de estas se liberan emociones, ¿no? O sea, son cosas extraordinarias, maravillosas, que llaman la atención cuando uno lo ve por primera vez, por segunda y por tercera también a veces, ¿no? No hay que quitarse esa sorpresa de las cosas del Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.